¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Hablemos del juicio de los vivos, el episodio número 17 con el que concluiremos esta serie. Al menos es lo que pretendo, ya que el contenido que queda creo que lo podemos cubrir en este último capítulo. Gracias a Dios por que nos ha permitido estar estudiando, ampliando nuestro conocimiento sobre esta temática. Vamos entonces a comenzar, pero antes, como siempre, les invito a que elevemos nuestros corazones a nuestro Dios eterno para que Él nos pueda guiar en este estudio y pueda confirmar cada verdad presentada en cada uno de sus corazones. Amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias, oh Señor eterno, porque usted es bueno, es maravilloso, y porque aún hay oportunidad para predicar su mensaje de verdad, aún queda un poco de gracia, Señor eterno. Oh nuestro Dios, humildemente le rogamos que nos dé su Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad. Deme su Espíritu Santo para poder impartir este mensaje a su pueblo de la manera que usted desea, y a mis hermanos que escucharán, que el Santo Espíritu pueda confirmar cada uno de los puntos presentados y pueda seguir impresionando los corazones como hasta ahora lo ha hecho. Límpianos de toda maldad, Señor eterno. Se lo rogamos. Prepare cada día nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, hoy hablaremos, como les había dicho en la parte anterior del estudio, vamos a analizar algunas citas. Disculpen un momento que estoy preparando todo en detalle para que pueda funcionar bien. Bien, les hablaba anteriormente de algunas citas de la sierva del Señor con fecha anterior a 1888 y fecha posterior a 1888 que algunos hermanos usan para decir no se puede saber el momento de inicio del juicio de los vivos. Vamos a analizar, con ayuda del Señor, por qué razón ella en años anteriores, a veces muy anteriores a 1888, ella dijo ciertas cosas que algunos las han entendido de esta manera, para decir, no se puede saber en qué momento inicia el juicio. Y por qué posteriormente, luego de que pasó esos años muy importantes de la década de los años 1880, ¿por qué ella expresó también algunas cosas acerca del tiempo de gracia? Vamos a analizarlo. Vamos entonces a nuestra presentación. Esta es una de las citas que nuestros hermanos usan a menudo. Esta cita originalmente está en el Conflicto de los Siglos. Aquí tienen el número de página, 544-545 de la versión electrónica. Cuando los hermanos que se oponen a este mensaje escuchan que alguien dice, creo que el juicio de los vivos está por comenzar, inmediatamente salen y dicen, ¿cómo dices eso? No, no puedes decir eso. Ese es un mensaje contrario a la palabra de Dios.
La mensajera del Señor dijo que no se sabe cuándo serán juzgados los vivos. No se sabe, no se puede saber. Y eso es cuando alguien dice, creo que el juicio va a empezar pronto. Pero cuando alguien dice, el juicio ha empezado, como este servidor ha insistido, y sigo insistiendo, no porque es un capricho en mi mente, sino porque las evidencias son demasiado claras, demasiado contundentes. Entonces, se escandalizan aún más nuestros hermanos, y una de las primeras citas que sacan para decir, tu mensaje es mentiroso, tu mensaje es un engaño, es esta cita. Así que la vamos a leer, vamos a analizar y veremos si la hermana Ellen White en realidad estaba diciendo acá que no se puede saber. ¿Por qué? Los hermanos insisten que en esta última generación estamos a oscuras y no se puede saber cuando el juicio comenzara por nosotros que estamos vivos. Óiganme, sí se supo cuando comenzó por los muertos. Dios lo reveló. Hubo muchas evidencias. Pero por los vivos no. No se puede saber, según ellos. Los antediluvianos sí se enteraron, o por lo menos pudieron enterarse todos, los que fueron fieles sí lo comprendieron. Tenían una profecía que apuntaba que la gracia se les cerraba después de 120 años. Interesante. Y interesante que el Señor Jesús dijo como fue con la gente que vivió antes del diluvio, así será en mi segunda venida. El pueblo elegido de antaño, el pueblo de Israel, tenía una profecía que apuntaba el tiempo de gracia que ellos tenían, la profecía de las 70 semanas. En especial, la profecía también apuntaba a la última semana, a la semana 70, a los últimos 7 años de gracia para el pueblo elegido. Daniel 9:24, cuando se le explicó la profecía a Daniel, se le dijo 70 semanas tiene tu pueblo, es la oportunidad para dejar el pecado, la prevaricación que es pecar a sabiendas, y sea expiado el pecado. ¿Expiado por qué? Por el sacrificio que iba a venir del Redentor del mundo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y traer la justicia perdurable, o sea, Daniel 9:24, cuando lo analizamos, evidentemente nos está hablando en un lenguaje de juicio. Es un lenguaje de juicio. Esas personas, esas generaciones que he mencionado, tuvieron una profecía que señalaba el fin de la gracia para ellos y señalaba también el tiempo en que serían juzgados, su última oportunidad. Pero los que se oponen a este mensaje, que lo hacen erróneamente, por supuesto que están equivocados, que lo hacen porque ignoran muchas cosas y se han prejuiciado y no quieren examinar las evidencias, entonces presentan esta cita, es una de las citas de las primeras que presentan. Vamos a leer la parte que nos interesa. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Indudablemente. Incalculables son los intereses que ésta involucra. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Entonces, de esta parte de la cita se agarran muchos para decir, la sierva del Señor dijo, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Nadie sabe cómo el hermano Alan Euseda
puede estar diciendo que el juicio de los vivos ha comenzado? Si la misma sierva del Señor dijo que nadie sabe. Hermanitos, erramos. Erramos al estudiar, al leer los escritos de la sierva del Señor, por no estar atentos, por no saber leer, ni investigar un tema ampliamente. Cometemos el mismo error que cometen los hermanos de otras denominaciones, como los hermanos evangélicos, que agarran un pasaje y dicen, la ley está abolida, incluyendo el sábado, ya no es necesario guardar el sábado, pero no estudian ampliamente y no se toman el trabajo de analizar en el resto de la Biblia ampliamente qué habla la Biblia sobre este tema. Los otros pasajes aclararían esos pasajes que les hacen pensar a ellos muy erróneamente que la ley santa eterna del Señor está abolida. Nosotros a menudo podemos cometer este mismo error, no solo estudiando la Biblia, sino estudiando los escritos del hermano White. Nos quedamos con una partecita de una cita, ignoramos todo lo demás. La gente que ha estado atacando este mensaje simplemente dicen, no le crean, es falso el mensaje. La sierva del Señor dijo, nadie sabe cuándo serán juzgados los vivos. Pero no se toman el trabajo de leer y analizar las citas que este servidor ha presentado, las evidencias. En grupos donde estoy, algunas personas han atacado el mensaje y dicen, no, vamos a orar para que la gente que estás engañando pueda ver las cosas claramente. Yo le dije a ese hermano, disculpe hermano, ¿usted vio los temas? ¿Usted vio los 11 temas que yo grabé y que presenté el año pasado, el año 2024? Y dice, no, son muy largos. Aburren. Otros dicen que aburren. Entonces, cuando no hay interés, no hay hambre de la palabra, entonces los temas son muy largos. Pero si nos metemos viendo una película de 2 horas, ¿no? Y no nos quejamos. ¿Cuántos adventistas están usando streaming? Así se llama, ¿no? Netflix y eso, las programaciones que vienen ahí. ¿Cuántas horas nos podemos estar metiendo, desperdiciando nuestro tiempo de gracia? Y queremos temas de 15 minutos. Queremos temas de media hora. Estos son estudios. Son estudios, prácticamente seminario. No podemos decir en tan corto tiempo todo lo que tenemos que decir. Y es urgente que el mensaje llegue al pueblo. Bueno, entonces estas personas ni siquiera se han tomado el tiempo de ir a examinar y dicen, no se puede saber, y se quedan con 1 o 2 citas que han leído. Entonces, ustedes leen aquí que ella dijo, nunca se podrá saber cuándo comenzará el juicio de los vivos, o nunca se puede saber, es imposible saberlo. Yo no leo que diga eso. Ella dijo, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En ese momento que ella escribió esto, ella no tenía luz al respecto. Nadie sabe cuándo. La sierva del Señor era una mujer muy recta. Cuando le preguntaban acerca de una temática, en vez de especular, ella decía, no tengo luz al respecto. Dios no me ha revelado acerca de esto. No tengo luz, solo les puedo decir esto, prepárense. Aquí ella escribió, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos, porque en ese tiempo, y miren, la visión del gran conflicto
Ella la recibió en el año 1858. Luego de recibir la visión en ese año, ella comenzó a escribir todo lo revelado por Dios. Y fue publicado hasta el año 1884, entre el año 1884 y 1887. Fue publicado, pero lo que fue publicado llevaba escrito desde hace varios años atrás. Y entonces, evidentemente, en esas décadas atrás, antes del año 1888, ella no tenía luz al respecto. Pero vamos a hacer un repaso rápido luego para recordar las citas donde ella menciona en el año 1888 y antes de ese año, en 1886, ella menciona que el juicio estaba por empezar. Y en el año 1888 se le mostró lo que se le mostró en sueños y visiones, evidentemente era el comienzo del juicio para el pueblo. Bueno, me llama la atención que en esta cita ella escribió también pronto. No pasemos por alto esto. Ella escribió pronto. Nadie sabe cuándo, pero ¿por qué dijo pronto? Hermanos, el profeta tiene una relación tan íntima con Dios. Ella podríamos decir, intuir, podría sentir. Ella podía entender según se estaban dando los eventos y según ella comprendía que el Señor iba a volver en su generación, que el juicio de los vivos iba a empezar pronto, lo que no tenía luz referente a cuándo. Pero es interesante que dijo pronto, pronto. Y esta palabra pronto no tiene sentido aplicarla a que se refería a nuestra época. Han pasado más de 100 años. Dijo pronto porque ella sabía o ella estaba comprendiendo que el Señor iba a volver en esa generación, que de hecho así iba a ser. Vamos a ver citas que lo prueban. Entonces, recordemos las fechas, es importante, hermanos. ¿Cuándo recibió ella la visión? Fue escrito después de este año y en ese entonces no tenía luz referente a ese tema del juicio. Tenemos este par de citas que también son usadas por algunos hermanos. Están en Eventos de los Últimos Días, página 193, párrafo 1 y párrafo 2. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Bien. Esto fue escrito por ella más o menos en 1894. Y llama la atención que este año ya había pasado ese momento tremendo de esos años cuando el contexto se estaba preparando para los eventos finales. Todo. La venida del Señor se había pospuesto, como lo veremos. Entonces, cuando se pospuso la venida del Señor, cuando el Señor ya no iba a volver, todo el momento, ¿cómo decirlo? El desencadenamiento, no sé si está bien dicho, creo que sí. El momento en que se desencadenarían los eventos finales quedaba para otra generación, ya no para la generación de ella.
Evidentemente que Dios no le iba a revelar a ella que iba a pasar al descanso, en qué momento de esta generación actual que estamos viviendo nosotros se iba a dar el cierre de la gracia o en qué momento el juicio de los vivos iba a empezar ya. Porque no le competía a ella, ya no. Lo vamos a ver, no estoy hablando sin base, hermanos. Vamos a ver las citas para comprobar que en el tiempo de la generación de la hermana White, el Señor pensaba volver. Entonces, cuando el Señor decidió aplazar su venida, ya no le competía a ella. Vamos a ver citas donde también ella mencionó que habría una luz especial que sería recibida y dijo, si somos el pueblo que ha de estar en pie ante el Señor. Una luz especial para la última generación. Entonces, evidentemente, ella no tenía luz en ese preciso momento acerca de lo que ya no les competía a ellos, porque ya no iban a ser la última generación. Esto lo vamos a corroborar en breve. Vamos a recordar esta cita que he presentado en varios temas, pero a veces hay que volver para aclarar algunos puntos. Carta 51 de 1886. El 6 de septiembre de 1886, ella le escribió al entonces presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, el pastor George Butler. Y ella le escribió lo siguiente. Como pueblo, debemos despertar y limpiar el campamento de Israel. El libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías se están introduciendo entre nosotros en gran medida, y los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecado a este respecto. Están codiciando las esposas de sus vecinos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Eso es lo que estaba pasando. Y hoy en día, evidentemente las cosas se repiten. Está pasando lo mismo. En muchos, no en todos. Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de Babilonia caída. ¿Qué estaba viendo ella en ese entonces? Una decadencia en la iglesia. Se veía una decadencia en el liderazgo principalmente. Estaba empezando en el liderazgo. Está hablando de ministros acá. ¿Se dan cuenta? Y la decadencia entró a la iglesia hoy en día por el liderazgo y han arrastrado a la mayoría del pueblo al, ¿qué dirían? 99%, 98%, por ser un poco más, bueno, no ser tan negativo, diría. Entonces, estamos en peligro de convertirnos en la hermana de Babilonia, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, demonios, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Eso estaba aconteciendo, estaba en peligro de acontecer. Y hoy ha acontecido, hermano. Hermanos queridos, hoy un hermano me envió una imagen de unas caricaturas sacado de un video que es el video que presentan la iglesia adventista para educar a los niños adventistas supuestamente. Y la madre del niño ahí del video, la madre, son dibujos animados, sale con un arete de una cruz invertida, cuando ese es un símbolo demoníaco de los satanistas. Es impresionante, impresionante. Cuando me mandó la imagen el hermano, yo le digo, bueno, hay que asegurarnos de que esto es cierto. Y fuimos a ver el video y evidentemente, hermanos, el diablo se ha metido a la iglesia a su gusto. Es terrible, es triste lo que ha pasado. Entonces miren lo que ella dijo, lo puse en rojo. Estamos en el gran día de la expiación. Y si el juicio investigador no ha comenzado ya para los vivos, pronto comenzará. Impresionante. Pero hermana Guay, ¿cómo usted va a decir? ¿Cómo usted va a decir
que si el juicio por los vivos no ha comenzado ya, pronto va a comenzar. Usted escribió, pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Si nadie sabe cuándo, ¿cómo usted se atreve a decir, hermana White, que si el juicio no ha empezado ya, pronto va a comenzar? Ella misma, hermanos, de su pluma salió esto. Lo dijo en 1886. Es porque ella estaba teniendo más luz de parte del Señor de que estaba por llegar el momento del juicio de los vivos. Aquella iba a ser la última generación. ¿Se dan cuenta que lo que les explicaba es así? La cita anterior no estaba diciendo nunca se sabrá, sino que ella no tenía luz en ese momento. Y el texto que relaciona con el juicio de los vivos, Apocalipsis 3, 1 al 3, si pues no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Evidentemente, como ven, este texto se refiere al juicio de los vivos y el texto habla de que si no te arrepientes, si no velas, es que no puedes saber en el momento en que el Señor viene sobre ti. Quiere decir que si haces lo contrario, si te arrepientes y velas y haces las obras del Señor, puedes saber el momento en que el juicio comienza por tu vida y por todos. Es muy claro, hermanos. Y tenemos el manuscrito de 1888. Este es uno de las citas contundentes que yo presenté en la temática. Esto está en la Biblia de Estudio, el comentario de Apocalipsis 11, si mal no recuerdo. Y también en el comentario bíblico adventista, el tomo 7a o el tomo 7, en la sección de comentarios de la hermana White. Ahí lo pueden encontrar. El gran juicio se ha estado llevando a cabo desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él. En 1888 lo escribió. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. ¿Qué es el templo y los que adoran en él? Su iglesia. Y por si alguien tiene dudas de que medir es juicio, Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Les queda dudas que medir es juicio? La hermana White está citando Apocalipsis 11, los primeros versículos. Evidentemente esos textos hablan del juicio de los vivos. Comienza por el templo y ahí los textos dicen que los gentiles son dejados para después. Evidentemente está hablando del comienzo del juicio por el pueblo. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Y le dice a los miembros adventistas, mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. En otras palabras, Dios os está juzgando. Ahora no podemos pasar por alto o olvidar que en esa fecha el mensaje de la hermana White era también, el Señor me ha dicho, salid de las ciudades, llevad vuestras familias a los lugares apartados, porque la crisis de no comprar y vender será muy terrible. Ella estaba enfatizando en eso también. Pero el juicio empezó. Si estás en la ciudad, empezó. Mientras sales al campo, ten en cuenta de que Dios puede estar midiendo ya, tu caso puede estar siendo analizado. Y apresúrate a salir al campo porque es terreno ventajoso donde Dios quiere que su pueblo esté en el momento del juicio de los vivos. Hablaremos eso en otra ocasión. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pálida. ¿Qué les parece? Estamos analizando nuevamente esta cita y es contundente, la verdad.
es contundente. Y esta otra que es más grande, no la vamos a leer toda, pero haremos un repasito. Fue un sueño que tuvo ella, se despertó alterada, con gran agonía. Ustedes pueden pausar el video y leerla tranquilamente. Yo iré rápido. En otros temas la leo en detalle, pero no vamos a repetir lo mismo. Y bueno, la escena impresionante es que estaban en una iglesia adventista, en una gran asamblea, y entró un personaje, un ángel, con un libro. Comenzó a revisar el libro, y en el libro estaban los nombres de los líderes, de los miembros de iglesia, y los pecados que tenían. Vean esto. Pude ver lo que estaba escrito en ellas y vi allí diferentes nombres y los pecados que fueron escritos. Había pecados de todo tipo, orgullo, egoísmo, etcétera. Pecados terribles. Se veían entre los pastores y los miembros, dice. ¿Qué es para ustedes si un ser celestial entra con un libro y en ese libro está registrado su nombre, los de los líderes, y comienza a ser revisado? ¿Recuerdan en Daniel 7? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es una escena de juicio, evidentemente, hermanos queridos. Se fue revisando página tras página. Entonces ella, sorprendida, dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y le contesta el ángel, o una voz, pudo ser el mismo Señor que le habló y dijo, una voz dijo que había llegado el tiempo en que toda actividad en el cielo era para los habitantes de este mundo. Dijo que había llegado en ese año de 1888, no que llegaría hasta que se diera el decreto dominical. Recuerden que estaba el movimiento de que venía la ley dominical, pero no había sido aprobado todavía, solo se veía que venía, precisamente en el momento en que estamos hoy. Había llegado el momento en que tenían que ser medidos. Podríamos decir, había llegado el momento en que tenían que ser juzgados la iglesia, el templo y sus adoradores. ¿En qué año llegó el momento? Se le dijo que había llegado el momento, hermanos. ¿En qué año? 1888. ¿Había sido aprobada la ley dominical? No. ¿Se veía que la ley dominical estaba sobre el pueblo, la gran crisis? Sí. ¿Acaso no es el momento que estamos viviendo, hermanos? Miren, hemos hablado de varias similitudes. El presidente de aquel entonces, Cleveland, ganó un periodo, ¿recuerdan? El presidente Cleveland ganó un periodo, perdió el otro, pero volvió a ganar y alcanzó la presidencia de los Estados Unidos. Resulta que en toda la historia de ese país, el único presidente que ha hecho lo mismo es Donald Trump. Ganó un periodo, perdió el otro, pero volvió a la presidencia, igual que Cleveland en la época de los años 1880, esa década, cuando la ley dominical estaba por venir, cuando había un fuerte movimiento de ley dominical. Y ahora cuando hay un fuerte movimiento de ley dominical que nos están hablando de poner la adoración en domingo, de respetar ese día por ley en los Estados Unidos, nos lo están hablando a la cara, con nombre y apellido, y resulta que sucede lo mismo que antaño. Un presidente que gana un periodo, pierde el otro y gana el siguiente, igual que Cleveland. ¿Casualidad? ¿O vemos aquí la mano divina? Y vemos que se cumple lo que la palabra dice, que lo que va a suceder está registrado en la historia. Ya sucedió. Y aquí analizamos el diagrama de las 2300 tardes y mañanas como el orden de los eventos está registrado a través de los siglos. Es impresionante. Si usted no lo ha podido entender, le invito a que vuelva a ver, creo que es la parte 14 y 15. Tiene que entender eso. Otra similitud.
el Papa, de lo cual se ha hablado, resulta que además de la similitud del presidente y además de la similitud de que el domingo venía con fuerza, igual que hoy, el Papa de aquel entonces se llamaba León XIII y hoy tenemos el Papa León XIV. Hermanos, ¿qué probabilidades hay en esta vida de que esto se dé? Y no se queda allí. En aquellos años estaba en auge la revolución industrial. Era impresionante cómo las máquinas que se habían creado, la modernidad había llegado y había hecho la vida más fácil. Trabajos que necesitaban emplear 100 hombres se hacían con una máquina. La revolución industrial. Y hoy en día tenemos la revolución tecnológica. Hermanos, esto sería demasiada casualidad. Y las casualidades no existen porque Dios ha trazado un plan en los 6.000 años de historia, de plazo que tiene este mundo. Y acabamos de repasar una vez más que se le dijo a la sierva del Señor, yo no me inventé esas citas, por favor, vayan al original y véanlas en inglés. Se le dijo que en aquel año había llegado el tiempo en que tenía que ser medido el templo y sus adoradores. Evidentemente estaba hablando del juicio por los vivos. Estaba empezando antes de la ley dominical. Y ahora con el mismo contexto, con todo lo que he mencionado, la gente no puede creer que el juicio ya empezó. Hermanos, ¿qué más puede hacer el Señor para hacernos ver las cosas? Y Dios nos ayude. Estamos en un momento muy solemne. Yo necesito un Salvador al igual que ustedes. Mi familia y yo necesitamos un Salvador, a nuestro Señor Jesús. Solo Él puede salvarnos del pecado, de los ataques del diablo, las tentaciones del diablo, de este cuerpo de pecado. Es un tiempo muy solemne el que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Y miren qué más dice la cita. Luego vi otros nombres que debían ser borrados del libro de la vida. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando se está dando una situación en la cual hay nombres que van a ser borrados. Esto es el juicio, hermanos, es el juicio. Y bueno, aquí explica por qué razón iban a ser borrados. Y ella termina diciendo, esta es la luz que Dios presentó delante de mí y les digo que si alguna vez hubo un momento en que debemos humillarnos delante de Dios, es ahora. ¿Qué almas hay aquí que tendrán sus pecados sin perdonar y sus nombres serán borrados del libro de la vida? No sabemos lo que estamos haciendo, dice ella. Ahora, hermanos, también podríamos arrancar la basura de las puertas de nuestros corazones ahora mismo, y prepararnos para el juicio, porque no tenemos tiempo que perder. ¿A qué se refiere toda esa visión, ese sueño que tuvo ella? Al juicio, y se le dijo que había llegado el momento, antes de la ley dominical. Manuscrito 26 de 1888. Vaya y compruebe. No se quede sin comprobar. Yo le estoy hablando la verdad, pero vaya y compruebe, sea bereano. Lo que le estoy hablando es con base, hermanos. Ahora, vamos a ver que Jesús iba a volver en la generación del hermano White. Por esto entendemos que cuando pasó este periodo en que se retrasó la venida del Señor, ya ella no tenía luz de cuándo ocurrirían los eventos finales porque no le competía a su generación, sino a la nuestra. Y por eso entendemos también
que al llegar la década de 1880, que estaba acelerándose todo, ella comenzó a tener luz de que aún el juicio de los vivos estaba comenzando. Antes de esas fechas, ella no tenía luz. Veamos algunas citas. Antes, quiero mostrarles esto que es importante. Los estudiosos reconocerán esta imagen. Esta imagen es del programa de los escritos de la hermana White, del White State. Este es el software que la iglesia vendió por mucho tiempo, lo regaló a los pastores y que muchos usamos para sacar las citas de la hermana White. Se ha quedado un poco anticuado, pero es con lo que contamos y muy bueno, para que no podría yo decir algo negativo, a pesar de que ya es un poco viejo, pero es muy bueno. Bueno, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Este es parte del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, y dice allí en el libro, los testimonios número 31 al 33, que están contenidos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, aquí lo dice, abarcan poco menos de una década. El primero fue publicado en 1882, pero incluye mensajes dados desde 1881 en adelante. El número 32 fue publicado en 1885 y el 33 salió de las prensas en 1889. Ese mismo año los tres fueron unificados y pasaron a ser un solo libro, el tomo 5. Bueno, ¿por qué les leo esto? Porque quiero que entendamos que lo escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, fue escrito en esa década tan importante que les he enfatizado, los años 1880. Por lo tanto, cuando ella dice que el Señor estaba a punto de volver, es porque iba a regresar en esos años. Tenemos aquí esta cita precisamente de este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 17, párrafo 3 en español. Ahí tienen el número de página en inglés si les interesa. Esta fue escrita más o menos en 1881. No pude encontrar el año para todas las citas, pero ya vimos en la introducción al libro que dice que fueron escritas en esa década. Entonces, eso es algo importante. Vean lo que ella escribió. Hermanos y hermanas, se me ha mostrado que estamos al borde del mundo eterno. ¡Qué impresionante! A ella se le mostró que el tiempo estaba a punto de terminar, de manera que la eternidad se avecinaba. Estamos al borde, dice, se me mostró que estamos al borde del mundo eterno. Es preciso que ahora ganemos victorias a cada paso. 1881. ¿Se dan cuenta por qué en 1886 ella le escribió al pastor Butler y le dijo, si el juicio de los vivos no ha empezado, está por comenzar? Porque a ella se le mostró que había llegado el momento final de la historia de la tierra. Ellos iban a ser la última generación. Entonces, por ello, ella hablaba del juicio de los vivos. Antes no tuvo luz. Y bien, veamos otra cita. Del mismo libro, escrito en esa década, en toda época, los que siguieron a Cristo, el número de página, 435, párrafo 4. Me gusta leerlo porque hay hermanos que no pueden leer bien y solo escuchan los temas, entonces, para que tengan en cuenta. En toda época, los que siguieron a Cristo necesitaron vigilancia y fidelidad. Pero ahora, estando en el mismo umbral del mundo eterno y teniendo las verdades que tenemos, tanta luz y una obra tan importante, debemos duplicar nuestra diligencia.
¿Y qué dijo ella? Estando en el mismo umbral del mundo eterno, en la década de 1880. Otra cita más del mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 553, párrafo 3. Estamos, por así decirlo, a orillas del mundo eterno. Y si usted ha de hacer la obra para la que esta escuela fue fundada, bueno, le escribe a alguien que trabajaba en una escuela, entonces tendrá que educar mayormente del libro de los libros, o sea, de la Biblia. No debe poner ningún otro estudio por encima de la Biblia. No tome como norma suya las demás escuelas del país. Esto es importantísimo para nosotros en el momento que estamos viviendo. Estamos otra vez al borde del mundo eterno, hermanos. Y ella en ese momento dijo, las escuelas, el énfasis debe ser que los niños aprendan de la Biblia. Usted puede decir, pero las demás escuelas enseñan esto, enseñan lo otro. No, estamos al borde del mundo eterno. No hay tiempo que perder en otras cosas. Hay que preparar a los niños para Dios, para el cielo. Importante a tenerlo en cuenta. Entonces, otra cita más que ella dijo, estamos a orillas del mundo eterno, porque el Señor iba a volver. Una cita más. Esta está en la Review and Herald, 22 de noviembre de 1892. El tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra. En 1892. Todavía aquí, ella hablaba con esta premura que el tiempo de prueba estaba a punto de venir. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 439, párrafo 2. Esta cita se dio más o menos en 1885. Y ella dijo, la eternidad se extiende delante de nosotros. El telón está por alzarse. Cita impactante. En verdad el Señor estaba preparando todo para regresar en aquella generación. Y créanme que yo no me enojo para nada de que no haya vuelto. Porque así tengo oportunidad. Todos tenemos oportunidad de ir con el Señor. Si no, no hubiésemos existido, evidentemente. Pero está claro de que Él iba a regresar en aquel entonces. Una cita más que lo comprueba. Otra cita más del mismo libro, tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, página 11, párrafo 3. El tiempo se acaba, escribió, la eternidad se aproxima. Pero ahora veremos que la venida del Señor se pospuso por todo lo que sucedió, la rebeldía de muchos líderes y del pueblo que rechazaron el mensaje de 1888. Vamos a ver algunas citas que muestran que el Señor pudo haber vuelto, pero se pospuso. Testimonios selectos, tomo 4, página 415. También está en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 154, párrafo 1. Escribió, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Esto lo escribió ella alrededor del año 1900, comenzando el siglo pasado, comenzando el siglo XX. Lo escribió
en ese año aproximadamente. Y dijo que si el pueblo hubiese sido fiel al cometido, Cristo ya habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Por eso les digo, el Señor iba a regresar en aquella época. Otra cita más, Boletín de la Asociación General del 30 de marzo de 1903. Está en el Evangelismo también, página 503, párrafo 6. Sé que si el pueblo de Dios se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Qué claro escribió ella de cuán importante fue aquella generación en la cual el Señor iba a regresar en aquellos años. Entonces, por eso es tan importante, tan relevante, muy importante el tomar en cuenta las similitudes que hay entre la época de 1888 y las similitudes que tenemos hoy que se están repitiendo. Y yo estoy muy contento porque una de las cosas que estoy seguro que está por repetirse es que el mensaje de justificación por la fe está por regresar y la lluvia tardía va a volver con él. Y este servidor quiere poner su granito de arena para contribuir en esta obra que sé que el Señor está por comenzar. Contribuir a que este precioso mensaje regrese con poder e impacte nuestras vidas. Estamos a unos días, oren por este servidor. Oren para que el Señor levante mensajeros que prediquen con poder. Se ha hablado mucho del mensaje de 1888, pero normalmente siempre se recapitula lo que sucedió, se despreció, se hablan las mismas cosas. Hace falta que nos encontremos el mensaje de la justicia de Cristo en nuestras Biblias, seamos impresionados y podamos compartirlo. Este servidor espera pronto en unos días comenzar a compartir la belleza de mi amado Salvador. El mensaje de 1888 está por regresar, queridos hermanos. Review and Herald del 6 de octubre de 1896. Ella escribió: si hubiesen hecho su obra, hoy el mundo habría sido ya advertido. Noten, significa que más o menos en esos años, algunos dicen hasta 1893 fue el plazo y ahí el Señor decidió aplazar su venida. El Evangelismo, página 504 a 505. Esto fue escrito más o menos en 1901. Y esta es la triste cita donde ella dijo: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Se aplazó porque todavía había tiempo, pero ahora los 6,000 años están a punto de terminar y el antitipo se encuentra con el tipo, o sea, la sombra con la realidad, porque recordemos que como Israel la primera vez no entró a la Canaán terrenal porque le creyeron a los 10 espías infieles. Es imposible, son gigantes, no los podemos vencer. Los cananeos son tremendos hombres, somos como insectos nosotros. Y el pueblo le creyó, pero Josué y Caleb dijeron: más podremos nosotros que ellos, porque el poder de Dios estará con nosotros. ¿Qué ilustra eso, mis queridos hermanos? Eso ilustra el poder vencer el pecado en nuestra vida. Hay 10 espías infieles que todavía están tratando de convencer al pueblo y se están llevando a la mayoría. Le dicen: es imposible vencer el pecado.
vas a estar pecando y la esperanza es que el Señor cuando te dé un nuevo cuerpo. Pero hay dos de los espías fieles de los cuales yo quiero ser uno, que he visto a través de la palabra la esperanza y el poder de Dios para cambiar vidas y que tengo la confianza de que mi vida será cambiada, la de mi familia y vuestra vida. Y quiero dar estas buenas nuevas a ustedes, que sí se puede vencer con ayuda del Señor. Hay gracia. Hablaremos de esto en la serie de justificación por la fe. Entonces, la primera vez, esa generación no entró. Pero la segunda vez, sí entró a Canaán. Y esta es la segunda vez del adventismo. Esta vez sí ocurrirá, pero no todos, solo los fieles que creen en el Señor, que no han abandonado este mensaje. Bien, la sierva del Señor reconoció que habría una luz que solo sería para la última generación. Vean la siguiente cita. Esto lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 371. Fue escrito alrededor del año 1900. También está en Eventos de los Últimos Días, página 17, párrafo 7. Bien, entonces dice así. Noten lo que ella escribió. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. O sea, el día domingo. Pero ella fue muy realista en decir, no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Cuando ella dijo esto, ya como última generación habían sido descartados ellos. Lo que compete a la última generación ya no era para ellos la luz, el conocimiento, sino para nosotros. Entonces, por eso ella dijo, no se comprende todo. Ellos pudieron haber entendido todo si hubiesen sido la última generación. Pero no le fue revelado toda la luz. Está reservado para nosotros, o estaba reservado. Y dijo, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Es interesante, ¿cuál rollo? Ustedes recuerdan las escenas de juicio en Apocalipsis 4 y 5, donde el Señor, el Dios eterno, tiene un rollo o un libro en su mano derecha y nadie puede abrir los sellos, está sellado el libro, solamente el Cordero de Dios. El tema central de Apocalipsis es el juicio, y esa es una escena de juicio. Entonces, me hizo recordar una cita que está solo en inglés, pero con ayuda de Google, pude traducir, donde ella habla de ese libro sellado. ¿Qué es ese libro sellado? Le preguntamos a Juan, que vio y oyó en la visión de Patmos. ¿Qué vio y oyó en la visión de Patmos? Y él responde, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, que en el original dice rollo. Es lo mismo. Sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo. Y esta cita, antes de seguir leyendo, está en, vamos a ver si lo pronuncio bien, Manuscript Release
El tomo 20, página 197, párrafo 2 en inglés. Estos son los mismos manuscritos revelados o manuscritos inéditos que recién solo se han traducido como 5 o 6 tomos al español, pero son como 27 volúmenes. Entonces, esto está en el volumen 20. Ella sigue diciendo sobre este libro. Ella explica el libro que tenía el Señor en su mano, sellado con 7 sellos. ¿Qué es? Ella explica. Allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. En él estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenida en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia de la tierra hasta su fin. Esto es importante. Si tenía este importante, valga la redundancia, importantísimo contenido referente a la historia del mundo y de la iglesia, y es una escena de juicio, evidentemente en un juicio se debe examinar todo lo que los seres humanos han hecho, todas las cosas y las providencias de Dios también que se han dado. Entonces, es claro que en un juicio se necesitan estos datos, en el juicio de la humanidad. Entonces, cada sello es una etapa de la historia de la humanidad. El último sello debería ser la última generación, cuando es juzgada la última generación. Entonces, cuando ella dijo, no se comprende todo todavía referente a la marca de la bestia, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Yo lo que entiendo, mis hermanos, es que cuando se quitara el sello y comenzara a ser juzgada la última generación, sería derramada luz especial para este tiempo, para prepararnos para lo que viene, porque se nos viene la marca de la bestia encima. Necesitaríamos toda la luz de Dios para hacer preparación y saber qué es lo que viene y no ser engañados. ¿Comprendemos? Ahora esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 197, párrafo 1. Se hicieron preguntas en esa ocasión. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Escuchen bien, lean bien porque esto es importantísimo. Porque hay algunas personas predicando por allí que hay que quedarse con la luz de los pioneros, lo que los pioneros creían. Y dicen las sendas antiguas y toda nueva luz, todo lo que se predica, incluyendo el tema del juicio de los vivos, dicen, no se puede saber. Hay que quedarnos con lo que descubrió Urias Smith, con lo que creía Haskell, con lo que creía James White, con los pioneros. Entonces, es como aseverar que ellos recibieron toda la luz necesaria. Están equivocados, no conocen, no han estudiado ampliamente. Miren que le preguntaron, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Y dice la hermana White, yo respondí con toda seguridad. No solamente lo creo, sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de preparación de Dios. Qué maravillosa cita, qué clara cita. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la última generación tendría una luz especial, preciosa, que sería revelada solo a ellos. Evidentemente, la hermana White y su generación no fueron la última generación. Podrían haberlo sido, como lo hemos estudiado. Pero nos compete a nosotros
Claro, la nueva luz no va a contradecir la anterior, pero va a ampliar el conocimiento y va a traer verdades que han quedado olvidadas también, como esta verdad del tema del juicio que en generaciones anteriores no entendieron en qué momento se daría. Hoy hemos entendido que el mismo estado de la Odisea es una señal de que el juicio ha llegado. Porque la Odisea, cuando la iglesia alcanzara el clímax de la Odisea, significa que Dios trajo el juicio, porque el mismo nombre, la Odisea, significa el pueblo que es juzgado. Pero anteriormente nunca se analizó esto. Pero ahora lo estamos viendo. Esta es una cosa pequeña. Hay cosas más sorprendentes que hemos estudiado juntos que antes no las veíamos, porque llegó el momento. Luz especial para esta última generación ha sido derramada y Dios nos sigue dando luz. Alabado sea su nombre. Qué privilegio el que nos ha tocado, hermanos. Nuestro tiempo se acaba, hermanitos. Aquí vemos este reloj. Está a punto de llegar al límite. Nuestro tiempo está a punto de acabar. Mensajes selectos, tomo 2, página 41 al 43. Ella dijo, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué cosas estaban ocurriendo en Indiana? Noten, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Hermanitos queridos, no hemos visto hasta el cansancio videos en reuniones adventistas, en reuniones de jóvenes y aún en templos, adventistas bailando, utilizando tambores, participando de estos relajos, de esta irreverencia en el templo, que para nada es la adoración correcta a Dios. No hemos visto no un video, no 2 videos, no 10 videos, muchos videos que muestran esto. Ya comenzó a ocurrir desde hace varios años. ¿Quién puede negar esto? Búscalo en YouTube, búscalo en Facebook. Esto ha comenzado a ocurrir, no de este año, anteriormente, de varios años atrás. ¿Qué nos decía la sierva del Señor? Se le mostró a ella que esto ocurriría justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Y si esto ya ha comenzado a acontecer, ¿cuánto nos queda entonces de gracia? Les estoy hablando con el corazón y les estoy hablando con un escrito está. Esto yo no me lo he inventado. Les predico con tanto énfasis porque la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Sigue diciendo la cita. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Estamos realmente llenos de evidencias de que esto ya se ha cumplido ante nuestros ojos. Bien, aquí tenemos estas imágenes. Estamos casi culminando este último capítulo de nuestra serie. Vemos una representación del Señor Jesús con una ovejita, pero es una ovejita negra. La oveja negra tiene fama por ser menospreciada, por ser diferente a la manada, ¿no? Como es rara, nadie la quiere. La dejan solita y es menospreciada. En este tiempo de juicio,
y desde hace unos años antes de que el juicio de los vivos comenzara. ¿Cuántas ovejitas del Señor, cuántos hermanitos adventistas han sido menospreciados, han sido excluidos de sus iglesias y sigue aconteciendo ahora en pleno 2025? Hermanos que se están levantando en defensa de la fe una vez dada a los santos, son tratados con menosprecio por sus propios hermanos, por los líderes. Son acusados de ser disidentes, enemigos de la iglesia de Dios, cuando los propios enemigos, los verdaderos enemigos, son aquellos que promueven la apostasía y el alejamiento de nuestra amada iglesia de los principios eternos que Dios le dio. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto para ir culminando. La esperanza que hay para todos aquellos que han sido marginados, menospreciados, expulsados de la iglesia que aman, que han sido desfraternizados. En Isaías 66, párrafo 5. Isaías 66, versículo 5. Estoy todavía con lo de las citas. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Alabado sea el nombre de Dios, porque él no ha olvidado a sus hijitos que sufren por causa de la verdad, por causa del amor a la iglesia adventista que Dios levantó. Yo lo he experimentado también en carne propia. He llorado mucho por mi iglesia. Un día les contaré en detalle lo que yo pasé. Entonces, mis hermanitos, antes de ver esta cita, yo quiero que recordemos un relato. Vamos a ir a la Biblia. Un relato contenido en la Biblia, que todo esto es profético, mis hermanos. Vamos a aumentarle aquí. A ver. No. Vamos a aumentar el tamaño de la letra para que lo puedan leer bien. Ok. Esto es profético para nuestro tiempo y está sucediendo. Y nos dicen que si somos borrados de la iglesia, si nos ponemos en contra de la iglesia, dicen ellos, porque es un pecado capital que señales los errores de los dirigentes. Entonces les han metido en la cabeza a la mayoría de hermanos que si te borran de la iglesia estás perdido. Catolicismo puro. Hay que estar en regla con la organización para estar bien. Si te borran, ya perdiste la esperanza. Vamos a ver con la Biblia y el Espíritu de Profecía, a ver si eso es cierto. Vamos a recordar un evento y vamos a ver cómo en los tiempos de Cristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, que fue tiempo de juicio, recuerdan la última semana de oportunidad para el pueblo elegido, Cristo se acercó, como se está acercando hoy a través de estos mensajes, para tratar de salvar a todos los adventistas. Vamos a ver que también entre el liderazgo malvado y pecaminoso que habían renunciado a la fe, que estaban pisoteando la verdad, habían convenido que cualquiera que aceptara a Cristo, al mensaje de Dios al cual ellos se oponían, fuera defraternizado de la iglesia judía. Veamos esto y vean cómo la historia se repite. Leemos. Esto está en Juan
capítulo 9, versículo 13 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Recuerdan el ciego, uno de los ciegos que el Señor había sanado? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, que Jesús hizo un cataplasma y lo puso en sus ojos y fue sano el ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, el ciego les responde, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Sabemos que falsamente acusaban al Señor de esto. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Refiriéndose a Jesús. Y había disensión entre ellos. Noten que le llamaban pecador al Señor. O sea, ¿con qué base? Estos hombres estaban completamente desquiciados, estaban ciegos y no se tomaban el trabajo de escuchar los mensajes maravillosos del Salvador. Simplemente era un odio satánico. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Eso es lo que yo pienso, que es profeta después de semejante cosa que me hizo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Estaban siendo sinceros? No, estaban mintiendo. ¿Por qué estaban mintiendo? Aquí lo dice el texto más adelante. Ellos siguieron diciendo, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora vean, aquí lo resalté, porque ellos dijeron semejante mentira. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Hermanos queridos, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Lo que estamos viviendo, que hemos venido viviendo de varios años y que seguimos viviendo, los que nos levantamos en defensa de la fe una vez dada a los santos, ya sucedió. Habían acordado que cualquiera que confesara a Jesús, que estuviese enamorado de Jesús, de su verdad, de su amor, estos líderes, los grandes teólogos, maestros de la ley, estaban en contra del mensaje verdadero. Y bueno, cualquiera que confiese con gran ira, vamos a defraternizarlo, expulsarlo de la iglesia. Por eso los padres del ciego tenían miedo. Así hay muchos adventistas hoy en día con miedo. Oh, porque si me expulsan de la iglesia, fuera de la iglesia estoy frito. Así me lo dijo un anciano de iglesia hace unos años. Me pierdo si me expulsan de la iglesia, entonces por eso prefiero aguantar las cosas que suceden y no abrir mi boca. Eso es un gran error. Vamos a ver qué pasó con el ciego. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él, porque le tenían miedo a los pastores, a los teólogos de su época, a la junta de iglesia, y no querían ser borrados. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían a Cristo. Entonces él respondió y dijo, el cieguito, o más bien el ex ciego, dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir,
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, ¿y no habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Realmente, este muchacho estaba hablando con sinceridad. O sea, yo ya les expliqué, pero cuando hay odio, se dan cuenta que cuando hay odio y prejuicios hacia una persona, hacia un mensaje, estos individuos no prestan atención. El odio los ciega. Y hoy en día se presentan las evidencias, el mensaje, y los que están prejuiciados no escuchan. Y por más que se les presente una montaña de evidencias, siguen con lo mismo, sin entender. Entonces le dice, bueno, lo único que yo pienso que me están preguntando una y otra vez es porque tal vez están interesados a hacerse discípulos de él, al igual que yo. ¿Y cómo reaccionaron los líderes de la iglesia? Le injuriaron, le insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Cuando les convenía sí mencionaban a Moisés, ¿no? Pero no cumplían lo que Dios había dado a través de Moisés. Así hoy en día cuando conviene también se menciona a la hermana Guay, al profeta, pero no se cumple con lo que Dios ha dado a través del profeta y se le menosprecia. Dicen que no tiene autoridad en las doctrinas. Nosotros sabemos, dijeron estos dirigentes, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Estas palabras que dijeron después les iban a pesar, porque están reconociendo que conocen la luz. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no hacen las cosas, pero sí las conocen. Están reconociendo que tienen la luz, son más culpables. Jesús se lo dijo después. Pero respecto a ese, refiriéndose a Jesús con menosprecio, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, el ex ciego, vean, es maravilloso lo que le respondió la sabiduría, superior a la de estos hombres impíos. Le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, me curó la ceguera. En otras palabras, esto es lo que me sorprende, que ustedes siendo tan preparados, conociendo las profecías, no sepan de dónde salió este hombre maravilloso que hace milagros. Me curó de los ojos. Eso es lo que más me sorprende. Y siguió diciendo, el ciego, el ex ciego, versículo 31, vean lo que le dijo, un argumento súper convincente. Y la palabra de Dios dice esto. Y sabemos, les dijo, que Dios no oye a los pecadores. La Biblia lo dice. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, les dijo este muchacho valiente. Qué tremendo lo que les dijo. Qué argumento tan poderoso de una persona sencilla que ha abierto el corazón a Dios. Y los grandes teólogos respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú para venir a discutir con nosotros? ¿Y qué pasó? Y le expulsaron de la iglesia. Lo desfraternizaron por confesar a Jesús. Ahora, como desfraternizaron al ciego, se perdió el ciego, ¿no? Porque lo sacaron de la iglesia elegida. Se perdió, se extravió el ciego, estaba perdido. Veamos lo que sucedió. Una gran enseñanza para nosotros.
En el versículo 35 dice lo siguiente: oyó Jesús que le habían expulsado. Wow. El maestro está atento de las ovejitas que son expulsadas de la iglesia que él levantó. Oyó Jesús que le habían expulsado. Yo quiero decirte, mi querido hermanito, hermanita, joven, en Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, en todo el Caribe, México, los que viven en Estados Unidos, Centroamérica. Yo no sé si alguien que vive en España, alguien me escribió hace tiempo de Nueva Zelanda, un hispano, una hermana, por cierto, que había escuchado los mensajes. No sé hasta dónde pueden llegar los mensajes. Donde quiera que estés, querido hermanito, querida hermanita, que te han marginado por tu valentía, que te han expulsado por defender el mensaje adventista que Dios confió a esta amada iglesia. Quiero decirte que Jesús ya sabe lo que hicieron. Así como con el ciego, con este joven, Jesús escuchó que lo habían expulsado de la iglesia. Y es interesante que los padres, los viejos en edad, tuvieron miedo de confesar a Cristo y defender la verdad. Hoy en día es igual. No todos, pero gran parte de los que tienen 40 años, 30 años de ser adventistas o más, han caído en cobardía. Y gran parte de jóvenes están levantándose en defensa. Personas más jóvenes. Y hay algunas personas de edad que han sido firmes también. Sigamos analizando. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Será que le dijo acerca de que su nombre ya no estaba en los libros de la iglesia? Le diría, hijo, ¿pero tu nombre fue borrado del libro de la iglesia? Tienes que volver para que tu nombre esté allí porque de otra manera yo no te puedo aceptar. El nombre debe estar en los libros de la organización. Lamento tener que decirte esto, hijo, pero tienes que volver. Te borraron. Vuelve a meterte allí. Como decía el hermano Coronado, si te echaron por la puerta, métete aunque sea por la ventana, pero tienes que estar ahí para ser salvo. Evidentemente es lo que decía, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué la insistencia de que tienes que rebajar tus principios para volver a una organización que menosprecia la verdad de Dios? ¿Jesús le dijo eso? No, lo buscó. Miren qué hermoso. Jesús escuchó que había sido expulsado y Jesús lo buscó. Amado hermano, Jesús está buscándote a ti. Jesús conoce tu corazón herido, lastimado. Él te está buscando. Capaz que ya te encontró, pero te está buscando para consolarte. Y Él está feliz contigo por tu valentía si has defendido la verdad de la manera adecuada, si te has puesto firme. Jesús va y busca a todos los adventistas que han sido defraternizados injustamente por defender el mensaje adventista que fue confiado a esta iglesia, que lo han cambiado los enemigos de la verdad, los apóstatas. Pero Jesús está buscando las ovejitas. Y sigue diciendo el texto, ¿qué fue lo que le preguntó el Señor Jesús? Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el muchacho, y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque no lo había visto. Cuando él fue a lavarse de el barro de sus ojos, ya Jesús se había ido, no logró ver quién era el que lo había sanado.
¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Yo soy, hijito, el que habla contigo, yo soy. Y él dijo, yo creo, Señor. Y el texto dice que le adoró. Entonces, ¿se perdió el ciego? ¿Se perdió entonces el ciego porque fue expulsado de la iglesia? Es impresionante lo que leemos acá y nos llena de consuelo. Jesús estaba enterado de lo que habían hecho con su hijo. Lo buscó y lo aceptó. Querido hermano, quiero decirte las siguientes palabras. Esto que te voy a decir yo lo escuché hace años por un siervo de Dios y yo había sido marginado de mi amada iglesia por defender la verdad, por oponerme a las herejías y a esos mensajes que buscaban que olvidáramos de predicar la verdad de Dios para esta hora. Derramé muchas lágrimas y escuché a un predicador que habló precisamente este relato. Y te digo las mismas palabras después de analizarlo. Ahora ya sabes a quién acudir. Cuando te boten de la iglesia que amas por defender la verdad, cuando te echen de la iglesia que amas con todo el corazón, ya sabes a quién ir. Ve a Jesús, que Él no te va a dejar de lado. Él te recibirá en su redil y te consolará. Veamos lo que la sierva del Señor dice al respecto de este relato. Esta cita que les voy a presentar no es muy conocida, pero ella está hablando de esta escena del ciego. Signs of the Times, tomo 3, página 82, la revista Señales de los Tiempos. Solo está en inglés, pero la conseguí en español por allí en una publicación antigua. Refiriéndose a la escena del ciego, al relato del ciego que fue desfraternizado de la iglesia, la profeta del Señor escribió, ellos no lo expulsaron de la sinagoga bondadosamente. La oveja fue echada fuera del redil por ser un ejemplo vivo del poder de Cristo. Muchos cuyos nombres estaban registrados en el libro de la vida han sido expulsados de la iglesia. Lobos vestidos de ovejas estaban listos para echar fuera del rebaño y devorar a uno que tenía derecho a los delicados pastos del Señor. Pero Jesús, el pastor verdadero, fue a su encuentro y le dio un lugar en el rebaño. Alabado y glorificado sea el bendito nombre de nuestro bondadoso Señor. Este es el Dios bondadoso que nosotros tenemos. Te han echado de la iglesia. Jesús no dejará que te pierdas. Ve a Él. Cuando te boten de la iglesia, si no lo han hecho, ve a Jesús. Él está reuniendo a sus hijos en su verdadero redil. Estamos finalizando, vamos a continuar para concluir. Primeros Escritos, página 50, párrafo 3. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá, de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad,
ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Estas palabras tienen mucho significado también cuando es la salida al campo. La perla de gran precio, el tesoro escondido está en el campo, en las parábolas, ¿recuerdan? Y es en el campo donde encontraremos a Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria. Y hay que vender todo para comprar el campo, como Noé invirtió todo lo que tenía en construir el arca. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió. Noten, porque estamos viviendo este momento en que la mayoría están adormecidos. Él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Hay muchos para los cuales esta es la realidad, pero confiamos en que hay un grupo que despertará y la verdad de Dios está llegando a tu vida. Salmo 50, salmo profético del tiempo del fin. Dice, 51 en adelante, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, está enviando su luz. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. El juicio del pueblo, el juicio de los vivos. Y en ese contexto dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hay un pacto con sacrificio que hay que hacer, despojarnos de todos, estar dispuestos a sacrificarnos para ir al campo y encontrarnos ahí con Dios para que Él cambie nuestros corazones. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Selah significa detente y analiza porque esto es algo muy importante. Hemos llegado al final de nuestra serie. Hemos concluido, según lo que tenía planificado, en esta parte número 17. Ha sido largo, pero espero en el Señor haya sido de mucha bendición y que con este capítulo hayamos cerrado con broche de oro el estudio, la ampliación de la primera serie del juicio de los vivos. En esta serie hablemos sobre el juicio de los vivos. Estamos cerrando con broche de oro. Seguiremos en nuestro grupo de WhatsApp respondiendo las dudas, las preguntas. Si alguien de los que escucha el tema no está en el grupo, somos más de 700 ya, más de 700 suscriptores en el canal. Muchas gracias por seguir los temas. Pueden agregarse al grupo de WhatsApp. Si necesitan el link, entonces en los comentarios del video me lo piden. Y los que tienen mi contacto pueden contactarme por Facebook, también me lo pueden pedir. Entonces, muy agradecido con ustedes por haber seguido estos temas hasta aquí. Vamos a dejar el tema del juicio aquí y ahora nos vamos a concentrar, como les dije, a estudiar sobre la justicia de Cristo, el mensaje de justificación por la fe, que estoy convencido que llegó el momento en que debe regresar. Y voy a poner mi granito de arena para ello. Oren mucho por mí y vamos a aprender verdades maravillosas sobre el santuario y sobre lo que esto representa, el campo donde está en el santuario.
Se van a sorprender, hermanos. Es maravilloso lo que viene. Me queda mucho trabajo, pero oren por mí para que Dios me dé la sabiduría y me dé la fuerza para seguir preparando estos temas tan maravillosos. Entonces, estamos culminando. Vamos a tener una oración para finalizar. Les invito aquí donde están, si se pueden arrodillar, es la mejor manera para que podamos orar. Amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, qué agradecido estoy, Señor, por esta oportunidad que me brindó de compartir con sus hijos amados más estudios sobre el tema del juicio. Oh Señor eterno, que esto que hemos aprendido no quede olvidado. Que mis hermanos puedan compartir lo que han aprendido. Señor eterno, que pueda seguir guiando los estudios que vendrán y seguir bendiciendo, Señor, a este pequeño ministerio para poder alcanzar a las masas de hermanos adventistas. Perdone nuestros pecados, guárdenos, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Como siempre les digo, si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse, dar me gusta, recomendar el canal, que entre más suscriptores son, YouTube recomendará ampliamente los temas. Muchas gracias por seguir los temas. El tema del juicio como tal de lleno lo dejamos aquí. Seguiremos comentando, seguiremos recordando, pero vamos a enfocarnos en los otros estudios que vendrán. Que Dios pueda bendecirles y a sus familias, y gracias por sus oraciones, por su apoyo a este pequeño ministerio. Ustedes hacen posible que podamos llegar a más personas y también haciendo la parte que les compete, compartiendo los mensajes y recomendando. Dios sea con su amado remanente, Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.